Vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy día vamos a hablar básicamente muchos temas referentes al aparato respiratorio, ¿no? Vamos a empezar con las enfermedades infecciosas que comprometen el aparato respiratorio, ¿ya? Esto es una patología y nosología importante, porque como todos ustedes saben, estoy seguro que muchos de ustedes en su práctica personal y con sus pacientitos se van a dar cuenta que la patología respiratoria infecciosa es la primera patología o el primer motivo de consulta en la atención diaria, ¿no? Tanto en niños como en adultos. ¿Ya? Las infecciones respiratorias agudas, o las que conocemos clásicamente como IRA, ¿ya? Es la enfermedad más común, ¿no? En muchos países está en la primera y segunda causa de mortalidad en general, ¿ya? Entonces, entre ellas, por suerte, las infecciones respiratorias comunes que no tienen mucha mortalidad son las más frecuentes, ¿no? Y las infecciones respiratorias agudas de alta mortalidad tenemos como cabeza de serie a la neumonía. Según, desde el punto de vista anatómico, las infecciones de vías respiratorias las podemos clasificar según la localización, ¿no? Infecciones respiratorias de vías aéreas superiores e infecciones de vías respiratorias inferiores, ¿ya? Entonces, la división anatómico, algunos consideran la tráquea y otros por encima de la carina, o sea, a nivel de la bifurcación ya de los bronquios principales. Entre las infecciones de vías aéreas superiores tenemos la más común, que es el resfriado común, que característicamente es secundaria a un rinovirus. Tenemos las faringitis, las amigdalitis, las adenoiditis, las otitis, la sinusitis, ¿no? Algunos incluso consideran las traqueitis, ¿no? Pero generalmente esta es considerada como una infección de vía respiratoria baja por la proximidad del bronquio principal, ¿no? Las infecciones de vías respiratorias inferiores, a ellos tenemos las epilotitis para abajo, ¿no? ¿Ya? Pero la más severa tenemos entre ellas la neumonía. Entonces, generalmente en estos dos grandes grupos se divide de manera práctica, que no siempre corresponde a la división anatómica, ¿no? Cuando ustedes le dicen vía respiratoria superior, todo es por encima de la carina, ¿no? Vía respiratoria inferior, todo que es por debajo de la carina, ¿no? Anatómicamente se divide así, pero desde el punto de vista práctico dividimos en estos dos grandes grupos, ¿no? Casi de la glotis para abajo y de la glotis para arriba. Como ya mencionamos, la rinofaringitis ya es la primera enfermedad de mayor prevalencia en la consulta ambulatoria. La presentación o el pico de edad generalmente está entre los 6 meses, ¿ya?, y los 3 años de edad. Ahora, un recién nacido puede tener una rinofaringitis a las 2 semanas, 3 semanas, es poco probable, ¿no? Porque como todos ustedes saben, durante el momento del parto, a través de la placenta y todo, y toda la sangre que va de la madre al feto, no solamente pasan nutrientes y una serie de inmunocomplejos, ¿no? Pasa una serie de anticuerpos de diversas enfermedades que protegen muchas veces a estos niños, ¿no? Al recién nacido. Estos anticuerpos normalmente comienzan a claudicar a partir de los 3 a 6 meses. Por eso que a partir de esta fecha o de esta edad, las enfermedades que antes no se sucedían en el niño pequeñito, ya comienzan cada vez a presentarse, ¿no? Entonces, la rinofaringitis es una entidad que generalmente su pico de presentación está entre los 6 meses y 3 años. ¿Esto qué significa? Pico de presentación, puede ser a los 4 también, puede ser a los 5 también, un adulto puede tener rinofaringitis también, ¿no? La etiología básicamente es viral. El agente etiológico más importante es el rinovirus, existen más de 100 serotipos. Otro que es importante son los adenovirus, los virus influenza y los parainfluenza, ¿no?, que son los virus más importantes. Dentro de la patogenia, como casi la mayoría de las infecciones respiratorias, casi todos los que vamos a ver tienen una vía de entrada a través de la gotita de Fluye, ¿no? Eso que se expele durante la tos, el estornudo, etcétera, ¿ya? Entonces ingresa por vía aérea. Se localiza, ¿no?, en la mucosa nasal. El virus encuentra un receptor y un medio apropiado, ¿ya?, prolifera, ¿ya?, y a partir de ahí se puede dirigir a otras zonas colindantes o hacer compromisos sistémicos. En el caso de la rinofaringitis hacen generalmente compromiso colindante de la zona de la localización, ¿no? Entonces va a faringe, puede ir a producir un edema local con la característica secreción hialina, ¿no? O sea, la rinorrea acuosa, características del resfrío común, coriza, catarro, todo eso, ¿no? Un resfrío común puede ser fiebre, ¿no?, porque tiene cierto componente sistémico, ¿no?
Entonces, el periodo de incubación normalmente de esta rinofaringitis, generalmente va por rinovirus, que es el virus característico, es de 2 a 5 días. La manifestación clínica, ¿ya?, es una manifestación clínica inespecífica. O sea, estornudo, rinorrea, tos seca, dolor de garganta, oinofagia, fiebre, hiporexia, inyección conjuntival con lagrimeo, etcétera, ¿no? O sea, estos síntomas se llaman síntomas inespecíficos, ¿ya? El diagnóstico es eminentemente clínico, ¿ya? Casi nunca pedimos una prueba confirmatoria en laboratorio para hacer diagnóstico, ¿no? Pero si se pide, ya se puede hacer a través de un cultivo o a través del dosaje serológico, un IgM, por ejemplo, ELISA IgM para rinovirus, para adenovirus, para influenza, etcétera, ¿no? Pero por lo general no se pide porque sería muy caro pedir todo, ¿no? Y aparte son varias cantidades de virus, ¿va? Son varios serotipos. El tratamiento, como es un virus, no tiene tratamiento específico, ¿ya? El tratamiento básicamente es hidratación, en algunos casos vaporizaciones, no siempre ayuda, y el tratamiento sintomático. Si el paciente tiene fiebre, ¿no?, calmar la fiebre; si el paciente tiene dolor, calmar del dolor, etcétera, ¿no? Entre ellos tenemos el paracetamol, el ibuprofeno. Si el paciente tiene mucha rinorrea, mucha coriza, podemos usar antihistamínicos, ¿no? Pero eso dependiendo si es que al paciente le molesta mucho todo. Si no, mejor no usarlo. Las complicaciones, las complicaciones de la rinofaringitis, son las sobreinfecciones bacterianas, ¿ya? Entre ellos tenemos las amigdalitis, ¿ya?, una faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿ya? Las adenoiditis, que pueden ser por el neumococo, que pueden ser por el Haemophilus o que puede ser por la Moraxella catarrhalis, ¿no? Y la otitis media aguda, que también puede ser por el neumococo, por Haemophilus o por la Moraxella catarrhalis, ¿no? Cualquiera de esas complicaciones puede tener el paciente con rinofaringitis, que son las complicaciones más frecuentes. Por eso nosotros decimos, generalmente en la práctica privada, cuando un resfrío va de 5 o 7 días, uno tiene que pensar en las complicaciones, ¿no? Por ejemplo, el niño que empieza como un catarro, una coriza, fiebre, malestar, va a estar así 3 días, 4 días, al cuarto día o quinto día se siente, ya no hay fiebre, el paciente se siente mejor, está con moco, todo, pero el paciente uno lo ve bien, pues, ¿no? Al quinto o sexto día ya casi no debería tener nada. Pero si al quinto o sexto día acude a la consulta, el moco está verde, la fiebre persiste, el niño no quiere comer, entonces uno puede estar suponiendo que el paciente probablemente está presentando una sobreinfección de alguna zona. Entonces revisamos oídos, revisamos garganta, goteo retronasal y vemos también pulmón, ¿no? Porque también otra de las complicaciones puede ser la neumonía. No es muy frecuente, pero generalmente los más frecuentes son las complicaciones de vías respiratorias superiores, o sea, otitis, adenoiditis, etcétera, ¿no? O faringoamigdalitis. Otra de las patologías que son bastante comunes es la amigdalitis bacteriana, ¿no? Clásicamente podemos decir que la faringoamigdalitis bacteriana clínicamente es indistinguible de la faringoamigdalitis de otra etiología, de cualquier etiología viral, ¿no? A pesar que se ha tratado de estratificar un montón de criterios para diferenciar viral versus bacteriano, pero hasta ahora no hay manera de cómo hacerlo, ¿ya? Normalmente la faringoamigdalitis bacteriana, su edad de prevalencia son entre los 5 y los 8 años. Algunos autores dicen a partir de los 3 años, ¿ya? El germen etiológico son muchos, pero el 98-99% de casos son secundarios al estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros vemos una garganta con ciertas características, como de repente adenopatía cervical anterior, grandes y dolorosas, fiebre, ausencia de coriza, o sea, ausencia de manifestaciones inespecíficas, enantema, petequias en paladar, supuración en las amígdalas, debemos suponer que es una faringoamigdalitis supurada y debemos suponer que muy probablemente sea secundario al estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y lo que debemos hacer es dar tratamiento pensando en el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Que es de lejos el germen más frecuente. Entonces la patogenia, al igual que casi todas las infecciones respiratorias, es a través, ¿no?, de la vía aérea alta, ¿no? ¿Ya? Entonces la persona, siempre va a haber una persona infectada y un huésped susceptible, que es la persona sana. La persona infectada tose, estornuda, etcétera, y el huésped susceptible sin querer inhala, ¿no? Entonces este germen encuentra su receptor apropiado y un medio apropiado en la nasofaringe y las amígdalas y comienza a manifestar el cuadro clínico característico, ¿no? Que son fiebre, odinofagia, ¿no?, dificultad para alimentarse,
etcétera, pues, ¿no? Y después todo lo que observamos en el examen clínico, que es el exudado, el enantema, las petequias, etcétera, ¿no? ¿Ya? Las manifestaciones clínicas, como le digo, la característica de la manifestación clínica de la faringomielitis supurada, por lo general es, primero, ausencia de signos inespecíficos, ¿no? O sea, es poco probable que el paciente tenga una faringomielitis por estreptococo y tenga adicionalmente coriza, conjuntivitis, bastante rinorrea, ¿no? Probablemente eso sea un cuadro viral y no un cuadro bacteriano. Y el resto es inespecífico, ¿no? Dentro de la faringoamigdalitis, que son el dolor de garganta, a veces dolor abdominal, vómitos, petequias en paladar, exantemas, exudado purulento, etc. El diagnóstico es clínico y también sospecha clínica y confirmación con cultivo. ¿Ya? El cultivo para estreptococo beta hemolítico de grupo A, que es como cualquier cultivo, demora más o menos 3 días, ¿no? El tratamiento de base, de primera línea, es la penicilina, ¿no? Es el tratamiento de elección para faringomielitis supurada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando en el germen más frecuente, que es el estreptococo beta hemolítico de grupo A. Ahora, hasta ahora, en el mundo, no se ha demostrado que algún estreptococo beta hemolítico de grupo A sea resistente a la penicilina. El 100% de los estreptococo beta hemolítico de grupo A son sensibles a la penicilina. Y ahora ustedes van a preguntar, pero doctor, yo he tenido pacientes en que he visto toda la garganta roja, enantema, petequias, secreción purulenta, todo eso, con fiebre, no tenía nada de coriza, nada de rinorrea, nada de conjuntivitis. Le hice un cultivo, salió positivo, le di penicilina, el cultivo decía que era sensible a la penicilina y el paciente no mejoró, ¿no? De repente a más de uno de ustedes le ha pasado, ¿ya? Y cuando le di otra cosa, ¿no? Una cefalosporina de tercera o de segunda, o algo que tenga inhibidores de beta-lactamasa, el paciente mejoró. Entonces, ¿cómo me explica eso, doctor? Si usted me dice que todos son sensibles y cuando lo que es sensible no mejora, es que es muy simple, ¿no? Todas las faringomielitis supuradas, secundarias de estreptococo beta hemolítico de grupo A, son sensibles a la penicilina. Cuando uno da un antibiótico, ¿ya? El antibiótico no es que entra a la garganta, ¿no? Pasa lista y dice quién es estreptococo beta hemolítico A y solamente ese germen agarra, ¿no? Y lo mata. No es así, el antibiótico entra y hay un montón de gérmenes, pues, ¿no? Entonces, de acuerdo a su espectro, va matando uno y otro germen. Entonces, los otros gérmenes, ustedes saben que la garganta y que está circundante a la boca es una zona que está llena de un montón de gérmenes, ¿no? Entonces, esos gérmenes adicionales, ya sean anaerobios o gram positivos o gram negativos que hay en la cavidad oral, generan su propio mecanismo de defensa, ¿no? De tal manera que estos mecanismos de defensa inhiben la acción de la penicilina, ¿no? Entonces, al actuar la penicilina, va a estar disminuida, ¿no? Entonces, ustedes saben que uno de los mecanismos de resistencia es cuando los receptores están en menor cantidad, o cuando no hay receptores, o cuando no hay antibiótico, pues, ¿no? Entonces, más o menos así se comporta. Entonces, el paciente, a pesar que le damos un medicamento que es sensible, no mejora, porque los gérmenes circundantes a la garganta están disminuyendo la acción de la penicilina. Y cuando le dan un antibiótico como inhibidores de beta-lactamasa o cefalosporinas, ya encuentran sensibilidad, ¿no? Porque esos gérmenes ya tampoco pueden ser tan potentes para defenderse, ¿no? Entonces arrasas con todos los gérmenes adicionales que disminuyen el efecto de la penicilina y adicionalmente disminuyes la acción o el efecto, o mejor dicho, mejoras la acción contra el estreptococo beta hemolítico de grupo A, de tal manera que el paciente clínicamente mejora, ¿ya? Entonces eso pasa, ¿no? Y es frecuente eso de ahí. Otra de las, la alternativa de primera elección para pacientes sensibles a la penicilina definitivamente son los macrólidos, entre ellos la eritromicina, la claritromicina o la acitromicina. Todos tienen el mismo efecto. O sea, la claritromicina o la acitromicina, que es un azálido, no es mejor que la eritromicina, ni la eritromicina es mejor que las otras. La diferencia es la tolerabilidad, ¿no? Y obviamente el precio. Esa es la única diferencia, ¿no? Ya, por eso que difícil que una persona tome eritromicina cada 6 horas, pues, ¿no? Es más fácil tomar 1 o 2 veces al día. Pero el efecto es exactamente el mismo, ¿no? La diferencia, como ya mencioné, es la tolerabilidad del paciente, las náuseas y los vómitos y las diarreas que puede producir la eritromicina. Otras alternativas, son la cefalosporina, entre ellas de segunda generación, que tenemos la cefuroxima, ¿ya? La cefalexina o los cefadroxilo, que son cefalosporina de primera generación. Entonces son alternativas al tratamiento, pues, ¿no? Algunas veces, algunos pacientes, cada cierto tiempo, van a la consulta por lo mismo, ¿no?
Entonces, en estos pacientes que tienen faringamitis recurrente, o sea, 3 o más infecciones por año, ya, una alternativa de tratamiento es la extirpación quirúrgica de las amígdalas, ¿no? No es el criterio cuando, sobre todo, el paciente hace compromiso sistémico importante, con bastante fiebre, malestar, etcétera, pues, ¿no? En estos pacientes, donde se dice que el tratamiento médico es muy frecuente o fracasa, se plantea la posibilidad de la cirugía, ¿no? Y esto lo hace el otorrino. Las complicaciones de la faringamitis supuradas, ¿no? Podemos dividirlo en dos grandes grupos, ¿no? Complicaciones locales y complicaciones sistémicas, ¿no? Entre las complicaciones locales tenemos los abscesos periamigdalianos, ¿ya? Tenemos también, acá falta la sinusitis, tenemos las otitis y tenemos también la neumonía. Entre las complicaciones sistémicas son aquellas mediadas por superantígenos, ¿no? O inmunocomplejos. Entre ellos tenemos la fiebre reumática y la glomerulonefritis, ¿no? Y en algunos casos también la artritis reactiva, ¿ya? Esas son las complicaciones que pueden ocurrir en el paciente. Una artritis séptica puede ser también, ¿no? Que es una complicación sistémica cuando el germen va a sangre, ¿ya? Y caprichosamente se aloja en una articulación. Entonces las complicaciones pueden ser de dos tipos, ¿no? Locales y sistémicas, ¿no? Generalmente sistémicas son mediadas por inmunocomplejos o superantígenos, que son la fiebre reumática y la glomerulonefritis, ¿no? Que ya es otro tema ya, ¿no? Ahora, las complicaciones se pueden dar durante el tratamiento, ¿ya? O se puede también presentar después que el paciente haya terminado el tratamiento, como en el caso de la fiebre reumática o la glomerulonefritis, ¿no? ¿Ya? O sea, no siempre va a ser durante la evolución del tratamiento o cuando se retarda mucho el tratamiento, ¿no? Bueno, acá no se ve muy bien, pero esta es una característica importante que son las placas, ¿no? Está todo rojo, hay enantema, petequias, etcétera, pues, ¿no? Es una faringamitis supurada. Otras complicaciones frecuentes en pediatría ya son las adenoiditis. Ya las adenoiditis son patologías bastante frecuentes. Se dice que más o menos el 3 a 5% de la consulta ambulatoria pediátrica deben ser adenoiditis, ¿no? Estoy seguro que ustedes en su hoja GIS, ¿cuántas adenoiditis han puesto? La mayoría puede decir una o ninguna, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se nos pasa el diagnóstico, pero es bastante frecuente. Las etiologías de las adenoiditis generalmente son virales o bacterianas, ¿no? Las adenoiditis típicamente son una etapa evolutiva complicada de un simple resfrío, ¿no? Después, si el resfrío no dura más de 7 días, probablemente haya una complicación, y entre ellas está la adenoiditis, la otitis, la sinusitis, ¿ya? Entonces la etiología generalmente es viral o bacteriana. Entre las bacterias tenemos los mismos que causan las otitis, la sinusitis y la neumonía, o sea, neumococo, haemophilus y moraxella. La patogenia, igualito que todas, ingreso por vía aérea, ¿ya? Un huésped infectado y un huésped susceptible sano, ¿ya? De ahí se localiza en un ángulo de la vía respiratoria superior, nasofaringe, adenoides, se inflama esta zona, genera una gran cantidad de eritema y exudado, pues, ¿no? Y el paciente clínicamente, ¿qué es lo que tiene una adenoiditis? ¿Ya? Fundamentalmente tiene síntomas muy parecidas a la sinusitis, ¿no? Y aparte, las adenoiditis clásicamente cursan con ronquera, ¿no? O síndrome de apnea obstructiva del sueño. O sea, usted le pregunta al papá, señor, ¿su hijo ronca así? Doctor, en la noche ronca bastante, ¿no? ¿Ya? Y cuando le examinan, hay goteo retronasal muchas veces, ya goteo retronasal positivo muy parecido a la sinusitis, hay cefalea, el paciente toda la mañana para irritable, para fastidiado, ¿por qué? Porque esta apnea obstructiva del sueño hace que el niño no pueda dormir bien. Entonces, toda la mañana el niño está cansado. Cuando va al colegio a los 3 o 4 años, la profesora dice, señor, ¿qué pasa? Su hijo no duerme, ¿no? Todo el día está durmiendo en el colegio, ¿no? ¿Pero qué? Porque en la noche no puede dormir, ¿no? Por la imposibilidad que le impide respirar estas adenoides hipertróficas. El diagnóstico, la sospecha clínica, primero, a través del examen físico, la historia clínica y el examen físico, una radiografía de Kabum, ¿ya? En donde se va a evidenciar los adenoides hipertróficos con una obstrucción al pasaje de la vía aérea, ¿ya? Y obviamente cultivo, ¿no? Y el cultivo de la zona adenoidea. Entonces, el tratamiento básicamente va orientado hacia los gérmenes más frecuentes. Igualito, tratamiento de primera línea son las amoxicilinas y segunda línea tenemos los macróleos o la cefalosporina. Generalmente, la cefalosporina de segunda generación, la cefuroxima. En algunos pacientes en donde el tratamiento médico fracasa o la hipertrofia adenoidea es tan severa que el pasaje de aire es muy severo y el paciente en la noche incluso hace periodos de apneas o incluso hace periodos de cianosis, el tratamiento definitivamente debe ser quirúrgico, ¿no?
Acá tenemos un esquema bastante gráfico, los adenoides, ¿no? Bastante crecidos, de tal manera que la vía aérea es más estrecha en esa zona. Entonces el paciente cuando respira, escuchan en el pulmón una respiración ruda o roncante, pues. Y en la noche el paciente ronca, ¿no? Otra patología que es importante en pediatría es la sinusitis aguda. Se dice que la sinusitis aguda, muy parecida a las adenoiditis, tiene más o menos el 5% de las consultas pediátricas en un consultorio de pediatría. O sea, es una presentación bastante frecuente, ¿no? La prevalencia, menor de 6 años, ¿ya? Se dice que 5 a 10% de las infecciones de vías aéreas superiores a la larga en preescolares, ¿no? Se convierten en sinusitis, o sea, muy parecidas a las adenoiditis. Es una complicación de algo que empezó como un simple resfrío, ¿no? ¿Cómo se define? Como una inflamación de las mucosas de los senos en general. Puede ser paranasales, pueden ser etmoidales, pueden ser esfenoidales, pueden ser frontales, ¿no? ¿El niño con qué seno nace? Nace con los senos maxilares y el etmoidal, pues, ¿no? ¿Y el etmoidal qué? ¿Anterior o posterior? Nace con el etmoidal posterior, ¿no? Y después sale el etmoidal anterior. Después, hasta los 3 o 5 años, recién se va formando el seno esfenoidal, ¿ya? Y el seno frontal se forma a partir de los 8 años y hasta la adolescencia termina de formarse, pues, ¿no? Ya, entonces, generalmente si tenemos un paciente de 1 año, ¿puede tener sinusitis? Sí, puede tener sinusitis. Un recién nacido, ¿puede tener sinusitis? También puede tener sinusitis porque tienen senos, pues, ¿no? ¿Que es poco frecuente? Sí, es poco frecuente, ¿ya? Pero lo más frecuente es que ocurra generalmente en niños más grandes, por encima de los 4 o 5 años, ¿no? ¿Ya? La etiología, al igual que las adenoiditis y al igual que la neumonía, ¿ya? El neumococo es el primer germen, el Haemophilus influenzae, y después la Moraxella catarrhalis, ¿no? O sea, todos tienen compromiso etiológico muy parecido, ¿ya? En la patogénesis de la sinusitis es un poco diferente al resto, ¿no? Va a haber, pueden ser por varias situaciones. Una de ellas es la obstrucción del ostium. Ustedes saben qué es el ostium, pues, ¿no? Es lo que permite el drenaje o pasaje de los senos hacia las fosas nasales. Entonces, ¿en qué situaciones puede estar obstruido el ostium? Cuando existe un edema circundante de la zona. ¿Y dónde vamos a encontrar esto? Generalmente pacientes que tienen rinitis alérgica o alguna alergia en general, pues, ¿no? Entonces, ¿la sinusitis es más frecuente en alérgicos? Obviamente que sí, ¿ya? Entonces, es más probable que los pacientes alérgicos hagan sinusitis, ¿ya? Otra explicación de la patogénesis de esta enfermedad es reducción en el número de cilios, ¿no? O alteración funcional. Por ejemplo, ¿qué enfermedad altera el cilio? Tenemos una enfermedad que se llama síndrome de cilio inmóvil, ¿no? O síndrome de Cartagener, ¿ya? En donde existe, ¿qué cosa? Una alteración de los brazos de dineína, ¿no? Entonces, en este síndrome de Cartagener, una de las características, ¿qué cosa es? Es la pansinusitis, ¿no? Entonces, como no hay drenaje, no hay buen cleaning ciliar, el paciente no puede drenar, hay un gran acúmulo del fluido a nivel de los senos, estos se infectan, ¿ya? Y hacen sinusitis a repetición. Yo a veces sobreproducción o cambio en la viscosidad de las secreciones. ¿En qué enfermedad se da esto? En la fibrosis quística, pues, ¿no? Por eso que una de las características clínicas de la fibrosis quística, que es producida por el gen del CFTR, es la pansinusitis también, ¿no? Entonces estos pacientes característicamente cursan con sinusitis, pansinusitis, al igual el síndrome de Cartagener, o al igual que los niños que son alérgicos. Entonces cualquier alteración, ya sea inmunológica, mecánica o de clearing ciliar en la zona, va a favorecer la generación de una sinusitis. Pasemos. Entonces, la patogénesis va a depender obviamente de la patología que tenga muchas veces de fondo el paciente. El diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico en pediatría es diagnóstico clínico. Casi no usamos una radiografía. O sea, si, por ejemplo, si tenemos un paciente que viene a la consulta y la mamá dice, sí, doctor, mi hijo hace 10 días empezó con rinorrea, con bastante moquito transparente, con conjuntivitis. Bueno, leí solamente paracetamol y por ahí un antihistamínico, pero lo traigo, doctor, porque hace 3 días el moco está verde, se levanta con los ojitos un poco hinchados, ¿ya? Y tiene tos, ¿no? Y un poquito está subiendo la temperatura, ¿no? Entonces, nosotros examinamos y veo goteo retronasal posterior purulento, rinorrea purulenta, tiene tos, ¿no? Entonces, con eso ya casi hacemos diagnóstico, ¿no? En un niño que tiene ya
7 o 10 días de una infección respiratoria, ¿no? Por eso se hace con los criterios mayores. Rinorrea purulenta, ¿no? Obviamente a través de las fosas nasales, goteo retronasal purulento también, y la presencia de tos. Con 2 criterios mayores hacemos diagnóstico, no es necesario pedir una radiografía de senos paranasales para confirmarlo. Y los criterios menores son todo lo que ustedes conocen de repente, ¿no? Ya que es la cefalea frontal, la otitis, la fiebre, el malestar, adelante. ¿Ya? Entonces, toda la sintomatología adicional, dolor de garganta, el aliento fétido, halitosis, etcétera, pues, ¿no? Entonces, con un criterio menor y 2 o más, un criterio mayor y 2 o más menores, tiene alta sospecha de ser una sinusitis. ¿Ya? Pero casi nunca pedimos radiografía cuando el paciente ya tiene los criterios mayores completos. Ya, si tiene un criterio mayor, podemos ayudarnos de un examen auxiliar. ¿Por qué la radiografía casi no pedimos? Porque lo que se ha descrito, que más o menos de 100 personas normales que no tienen nada en el aparato respiratorio, y le tomas así como screening, radiografías de senos paranasales, en la mitad de ellos salen radiografías compatibles con sinusitis sin tener sinusitis. Y a la inversa, ¿no? En pacientes que tienen tomográficamente una sinusitis, le tomas una radiografía a 100 pacientes con sinusitis comprobada por cultivo y todos los exámenes que ustedes quieran, la mitad sale un falso negativo, sale con radiografía de senos paranasales normales. Entonces, muchas veces puede confundir, pues, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen toda la clínica, tiene toda la edad del paciente, tiene el tiempo, tiene todo lo que ustedes crean para sinusitis, le piden una placa, la placa es informada como senos normales. Expliquen a la madre lo contrario, no le van a hacer caso, ¿no? Se van a meter en problemas. Entonces, mejor, si ya tienen los criterios mayores, se inicia tratamiento. Pero obviamente, dentro de ese criterio mayor, el paciente tiene que tener 7 a 10 días de un cuadro respiratorio, pues, ¿no? No es que goteo retronasal posterior, rinorrea purulenta, tos, pero el paciente recién hace 1 día o 2 días ha empezado. Eso no, ahí no entra, ¿no? Tiene que tener como base 7 a 10 días de enfermedad de vía respiratoria superior. Entre los criterios radiológicos, que cada vez se pide menos, tenemos obviamente el estudio de base, la radiología, ¿no? La radiología, que es la radiografía de Waters o la escanografía coronal. Y los criterios menores, que casi menos, que menos se usa en la citología nasal, un estudio de ultrasonido. Confirmatorio, un criterio mayor, ¿ya? Y de soporte, un criterio menor. Algunos incluso indican que el examen inicial de base importante para la sinusitis es la tomografía, ¿no? Pero la tomografía solo se debe pedir en aquellos pacientes en donde estamos sospechando una complicación de la sinusitis, que puede ser las pansinusitis, los abscesos cerebrales, etcétera, pues, ¿no? Solamente en aquellos pacientes. O aquellos pacientes después de tratamiento reiterativo, ya están 2, 3, 4, 5 semanas y sigue con el mismo cuadro, ¿no? El tratamiento, ya de base, el tratamiento antibiótico, igualito, los 3 gérmenes más frecuentes es el neumococo, el Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis. El tratamiento de base, de primera línea, es la amoxicilina. El tratamiento de segunda línea son los inhibidores de beta-lactamasa, o sea, amoxicilina más ácido clavulánico, la cefalosporina de segunda generación como la cefuroxima, ¿ya? Alternativa a los pacientes alérgicos a los beta-lactámicos tenemos los macrólidos, eritro, acitro, claritromicina, pues, ¿no? Ya, tratamiento concomitante, si el paciente tiene dolor, calmar el dolor con analgésicos. Si hay mucho moco, al usar antihistamínicos o descongestión de nasales, ¿no? Pero que cada vez se usa menos. Acá tenemos una gráfica de una paciente con una sinusitis, ¿no? Está lleno todo el seno maxilar y el seno frontal, pues, ¿no? Y el hemodial que no se ve muy bien. Ya, este es un seno normal, ¿no? Una buena aireación. Y este es un seno infectado. Bueno, acá no se ve bien, pero acá hay un montón de edema, pues, ¿no? De la pared. Igual en la radiografía, pues, ¿no? Hay un velamiento de todo este seno, pues, ¿no? Cuando debería ser así. ¿Ya? Otra de las patologías también comunes en pediatría, que también son complicaciones de un simple resfrío, es la otitis media aguda, ¿ya? Las otitis medias agudas, al igual que las otras patologías que hemos mencionado, también son ocasionadas por estos 3 mismos gérmenes. O sea, son ocasionadas por el neumococo, por el Haemophilus y por la Moraxella catarrhalis. La edad normal de presentación entre los 6 meses y los 36 meses, que sea casi en el 70-80% de casos, y luego un pico un poquito aumentado entre los 4 y los 6 años. Después de los 7 u 8 años, por lo general, es bien raro que un niño haga otitis media aguda. ¿Por qué? Porque normalmente a los 7 u 8 años ya
el conducto auditivo, el pabellón auricular, todo el aparato del oído, ya es muy parecido anatómica y fisiológicamente al del adulto. Por eso que es raro que un adulto haga otitis media, salvo que tenga una condición, pues, ¿no? La etiología, como ya mencioné, los 3 gérmenes, pero también pueden ser ocasionadas por virus, rinovirus, adenovirus, cualquier virus puede ocasionar las otitis media aguda. Ahora, ¿por qué es importante esto de acá? Generalmente en niños pequeñitos, menores de 2 años, ya los virus son una causa importante, ¿no? Después de los 2 o 3 años, las bacterias comienzan a tener una mayor prevalencia, pero igualito hay que tenerlo en cuenta. Algunos, hay que saber diferenciar en relación a terminología, ¿no? Otitis media aguda es cuando el cuadro clínico tiene una duración menor a 3 semanas. Otitis media subaguda, cuando la duración del cuadro más o menos es de 3 semanas a 3 meses. Otitis media crónica, cuando el cuadro tiene una duración mayor de 3 meses. Otitis media secretoria o serosa, cuando no existe clínica. Y otitis media persistente o recaída, otitis media persistente cuando la recaída se da ya en un tiempo después de haber terminado el tratamiento antes de los 7 días, ya, y otitis media aguda recurrente, ya se llama 3 episodios o más en 6 meses, o 4 episodios en 12 meses o en cualquier etapa de la vida, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué es importante catalogar esto? Porque según esto también iniciamos tratamiento. Si es una otitis media serosa, ¿ya?, que no hay clínica, el tratamiento solamente es limpiar mecheros, nada más, ¿no? Porque generalmente muchas otitis medias agudas, después del tratamiento queda como una pequeña secreción serosa transparente, limpia. En la patogenia, ¿ya? En la patogenia generalmente está involucrada una obstrucción de la trompa de Eustaquio. ¿En qué situaciones se puede obstruir la trompa de Eustaquio? Algunas veces por defectos anatómicos, por ejemplo, pacientes con síndromes raros como Pierre-Robin o pacientes con una dismorfia craneofacial, etcétera, ¿no? O también en pacientes que tienen componente alérgico, que va a ocurrir un edema de la zona y esto va a producir una obstrucción de la trompa de Eustaquio. Esta obstrucción de la trompa de Eustaquio hace ¿qué cosa? Que genere una presión negativa y jale los gérmenes hacia la zona del oído medio, y los cuales se van a producir una inflamación del oído medio, y cuando es mucho, como una bolsa se reviente, va a ocurrir un derrame seroso, y puede esto resolverse con tratamiento o sin tratamiento, ¿ya? Entonces, eso normalmente es dentro de la patología de las otitis medias agudas. Los factores de riesgo, entre ellos tenemos la edad. Mientras más pequeño sea el paciente, ya la trompa Eustaquio es más fácil colapsable, es más corta, es más estrecha, ¿no? Entonces fácilmente ya se puede obstruir. Y esta obstrucción va a ocasionar un efecto negativo, o sea, una presión negativa, y va a jalar los gérmenes muchas veces de la cavidad oral, ¿no? Otro factor de riesgo importante, y es que cada vez es más frecuente, son todas las alergias, ¿no? Pacientes con rinitis, pacientes asmáticos, etcétera, también es más probable que haga otitis media aguda. Las infecciones de vía respiratoria alta también, ¿no? Porque aumentan la secreción producto de la inflamación y generan una inflamación de la zona. O sea, porque esta inflamación de la zona disminuye el diámetro de la trompa de Eustaquio, ¿no? Malformaciones congénitas, como ya les mencioné. La no lactancia materna, o sea, la lactancia materna es un factor probado que favorece o que evita la presencia de la otitis media aguda, ¿no? Ya, entonces la lactancia materna tiene efectos beneficiosos, ¿no?, para evitar la otitis media aguda y la diarrea, son las dos demostradas, ¿no? O que el paciente o que el niño acuda obviamente a guarderías, ¿no? Ya muchos papás dejan, porque salen a trabajar a los niños a la guardería para que los cuide, y en esa guardería hay 3 o 4 niños que tienen de repente cada uno una infección diferente, y el niño recurrentemente se para enfermando por infecciones de vías respiratorias altas, y esto condiciona que el niño haga otitis media de manera repetida. Las manifestaciones clínicas, la manifestación clínica más específica de la otitis media aguda es la otalgia, pero sin embargo, muchos niños, a veces de menor de 2 años, no pueden manifestar o no pueden hacer manifestación expresa de la otalgia, pues, ¿no? Muchas veces se agarran la cabeza, se tiran a cabezazos contra la cama, ¿no? O se jalan los pelitos, ¿no? Que es una manifestación de la otalgia. La irritabilidad también es otra manifestación, la hiporexia. Ya puede haber fiebre, pero no es lo frecuente en la otitis media aguda. Ya vómitos, diarrea o hipoacusia, ¿no? Las diarreas en la otitis media aguda está explicada por la presencia de inflamógenos, ¿no? O sea, ¿qué es un inflamógeno, no? O una diarrea por
por inflamógenos es cuando la diarrea es producida a partir de un foco no digestivo. Por eso cuando ustedes leen pediatría, dicen, ¿no?, una infección urinaria, síntomas clínicos, enumeran todo lo que ustedes saben y puede haber también diarrea, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque puede generar inflamógenos. En una meningitis, ¿no?, tienen todos los síntomas clínicos y también le ponen diarrea por la misma circunstancia. En la otitis media aguda también. Cuando tiene cierto componente sistémico inflamatorio, estas proteínas van hacia el torrente circulatorio y por ahí son caprichosas y se van a la parte intestinal y generan un pequeño despeños diarreicos, ¿no? El diagnóstico de base se hace, ¿ya? O sea, la prueba gold estándar definitivamente es la neumatoscopía o la otoscopía neumática. ¿En qué vamos a observar en estos pacientes? Obviamente la membrana timpánica enrojecida, abombada y sobre todo que esté inmóvil, ¿no? Cuando hacemos insuflación, ¿no?, la membrana timpánica va a estar poco móvil o inmóvil y con eso hacemos diagnóstico. Acá hay un gráfico, bueno, acá es los criterios diagnósticos de la otitis media aguda. Dice otalgia, como ya mencioné, es el signo clínico más característico de la otitis media aguda, pero a veces es difícil expresarlo. Más alteraciones timpánicas indicativas de exudado de oído medio reconocido por pérdida de relieves, abomamiento timpánica y neumatoscopía, timpanoscopía patológica, pues, ¿no? Cuando hay ausencia de otalgia, pero como bien de signos inflamatorios timpánicos, o sea, ya el oído medio, la membrana timpánica, abombamiento, ¿no? O cuando hay otorrea aguda sin signos de otitis externa, también puede ser una manifestación de otitis media aguda. El tratamiento del OMA, ¿ya?, de la otitis media aguda no complicada, ¿ya?, si el paciente tiene dolor, calmar del dolor, ¿no? Y los antibióticos, ¿ya?, en pacientes menor de 2 años siempre se debe tratar. En pacientes mayores de 2 años depende, ¿no? Pero para efecto de examen siempre se debe tratar, ¿no? Entonces el tratamiento en menores de 2 años va orientado hacia los 3 gérmenes más frecuentes, que es el neumococo, el hemófilos y la moraxela. Al igual que las otras patologías, el tratamiento de primera línea es la amoxicilina, es el tratamiento de base. Segunda línea tenemos la amoxicilina clavulánico, la cefalosporina de segunda generación, como la cefuroxima, o una cefalosporina de tercera generación por vía intramuscular, que es la cestrazona, ¿no?, 50 mg por kilo día, de 1 a 3 dosis, ¿ya? La duración de tratamiento puede ser entre 7 y 14 días, ¿ya? La evolución clínica va a decir cuántos días usarlo, ¿ya? Y se aconseja, por ejemplo, en mayor de 2 años, se aconseja no tratar, pero en aquellos pacientes que tienen síntomas leves y sin factores de riesgo, y se hace un control 2 a 3 días después. Por ejemplo, si viene un paciente sin fiebre, que tiene un poquito de dolor, ¿no?, mínimo, casi, come bien, ¿no?, luce bien, le hace un examen otoscópico, está abombado, está inflamado, la membrana timpánica está más o menos móvil, ¿ya? Entonces ustedes observan, ¿no?, le dan analgésicos, antipiréticos, calman el dolor, pero lo evalúan 48 a 72 horas. Generalmente, si el paciente calma toda la sintomatología y el examen clínico es negativo, entonces el paciente se va a la casa con sintomáticos. Pero si a las 48 a 72 horas de la reconsulta el paciente persiste, lo que hay que hacer es iniciar tratamiento. En menores de 2 años siempre se trata, siempre. Acá no hay que, bueno, vamos a esperar 2 o 3 días para que se resuelva, no, siempre se trata porque en niños pequeñitos existe la posibilidad que tenga cierto componente sistémico, ¿no? Entonces la idea es evitar eso, que haga neumonías o meningitis con punto de partida óptico. Las complicaciones, ¿ya? Las complicaciones pueden ser de la zona circundante, entre ellos tenemos las mastoiditis, ¿ya? Generalmente se dan las mastoiditis en aquellas otitis que tienen mucho tiempo, ¿no?, subaguda o crónica. Tenemos la laberintitis, ¿ya?, la otitis media crónica, y las complicaciones a largo plazo son la sordera. Otras complicaciones que pueden ocurrir en pacientes con otitis son los abscesos cerebrales. También puede ocurrir en este tipo de pacientes. Otra de las patologías que nosotros vemos con cierta frecuencia, sobre todo más en la emergencia que en la consulta, es el CRUP. El CRUP es un síndrome, ¿no?, que obedece a un montón de patologías comunes que tienen una explicación fisiopatológica común, ¿no? Como ustedes saben, un síndrome, ¿qué cosa es? Es un conjunto de signos y síntomas que tienen una misma fisiopatología. Entonces el CRUP puede ser un síndrome clínico caracterizado por un estridor. El estridor se puede dar en qué cosa, es una laringitis, una laringotraqueitis, una laringotraqueobronquitis. O sea, todo eso es el componente del síndrome CRUP, donde la característica clínica más importante es el estridor,
inspiratoria, una tos disfónica o ronquera, o la clásica tos de perro, o tos perruno, o tos de foca. Generalmente es siempre secundario a una infección viral, generalmente, ¿no? Existe un croup espasmódico o pseudo croup recurrente o alérgico, en donde el paciente tiene súbitamente un ataque repentino de croup, o sea, está durmiendo y de pronto en la noche se levanta con una tos de perro, ¿no? El papá se asusta, la mamá se asusta, lo lleva a la emergencia. Como hace frío y inhala aire frío, eso desinflama un poco las zonas de la epiglotis o la zona donde ocurre la zona de la laringe. Llega a la emergencia, ¿ya? Y el niño está sin tos, está hablando normal, todo eso, ¿no? Ese es el clásico croup espasmódico. O sea, llega a la emergencia casi sin sintomatología. En el croup verdadero o el síndrome de croup siempre hay una infección viral. O sea, que el paciente previo a esa tos o ese estridor debe tener, ¿qué cosa? Sintomatología de una puerta de entrada viral inespecífica previa, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, la laringotraqueitis viral es un proceso infeccioso viral agudo que compromete el área subglótica, corresponde al 15% de todas las infecciones de tracto respiratorio inferior en niños, ¿ya? Su cuadro clínico, manifestaciones inespecíficas, 3 a 4 días. Y después de 3 a 4 días de manifestación inespecífica, va a ocurrir una tos disfónica, estridor inspiratorio, ¿ya? Se presenta con mayor frecuencia entre los 6 meses y los 6 años de edad. Más del 95% de los casos no requiere hospitalización, ¿no? Y lamentablemente 1 a 5% de los pacientes requieren intubación orotraqueal. Ocurre más frecuentemente en el varón que en la mujer en una proporción de 2 a 1, ¿ya? Y la mortalidad es menor del 0,5%, sobre todo cuando el paciente está intubado, ¿no? La epidemiología, ¿ya? El croup es la causa más frecuente de obstrucción de vía respiratoria en la niñez, ¿ya? En Estados Unidos más o menos afecta a 2 a 3% de niños menores de 6 años con 5% de hospitalizaciones. En nuestro medio, como ustedes estarán cansados de escuchar, casi no hay estadísticas en relación al síndrome croup, ¿no? Hay centros que reportan 15% de hospitalización, hay centros que no reportan nada, ¿no? ¿Ya? Porque no hay, solamente son neumonías o sobas, ¿no? Y ninguno pone croup. Por eso que no es una estadística valedera, ¿ya? 15% de los niños con antecedentes familiares de croup tienden a recidivar el mismo año. O sea, puede tener 2 o 3 episodios en el mismo año, pues, ¿no? La etiología, el agente etiológico más frecuente del croup son los virus parainfluenza. Entre ellos, el parainfluenza 1, es el agente etiológico más frecuente. El 2 y 3 también, pero el 1 es el más frecuente. Otros virus pueden producir, cualquier virus que tiene predilección para el aparato respiratorio puede producir croup. Puede ser el rinovirus, puede ser el virus influenza, pueden ser los adenovirus, cualquier virus, picornavirus, etcétera, pues, ¿no? ¿Ya? Como mencioné, los virus son los agentes etiológicos más frecuentes, ¿ya? El micoplasma también puede producir un síndrome croup, ¿ya? Y generalmente cuando lo produce, la característica es la edad, ¿no? Niños mayores de 5 años, ¿no? Esta es la patogenia, al igual que casi todas las enfermedades que hemos hablado. Primero, ¿qué cosa hay? ¿Ya? Hay una entrada de la gotita fluida a través del aparato respiratorio en un huésped susceptible. ¿Ya? Estos agentes tienen cierta predilección, ¿por qué cosa? Por la zona laringea, y produce una inflamación de la zona, ¿no? Y ahí es donde el paciente comienza a tener la tos de foca o disfonía o la tos perruna, pues, ¿no? Ya, la laringotraquitis o tos perruna, disfonía, ¿no? Produce fiebre, estridor laringio, inspiratorio, generalmente sin dificultad respiratoria. La duración, de 3 a 7 días. En casos severos, la obstrucción es tan severa que lamentablemente hay que hospitalizar, y en un caso incluso pasan a cuidados intensivos. El diagnóstico, como ya mencioné, es clínico. Radiológicamente podemos ver, ¿no? Cuando vemos la radiología, vemos el tracto respiratorio a nivel de la tráquea, en la parte superior, el signo de la cola del ratón, o sea, es más estrecha la zona de la zona hiperaereada, pues, ¿no? Cultivo y serología en algunos casos. Casi nunca hacemos porque sabemos que es secundariamente viral y aparte encarece todos los costos, ¿no? Bueno, esta es una endoscopía de la zona donde se ve inflamación, pues, ¿no? Una inflamación bastante severa, ¿ya? Y esta es la clásica radiología del croup. Bueno, acá se ve un signo de la cola del ratón, pues no se nota muy bien acá, ¿no? Ya es la estrechez producto de la inflamación de las laringes. Y acá también, pues, ¿no? Acá está estrecho en esta zona. No se ve muy bien. El tratamiento, ya se evalúa el grado de severidad, ya. Como ustedes saben, vía aérea permeable, medidas generales, ya, reposo, ambiente tranquilo, ya. Si el paciente tiene fiebre, calmar la fiebre y una hidratación adecuada.
Como es un virus, ya no existe un tratamiento específico contra los virus, ¿no? El tratamiento es básicamente de soporte. Algunos recomiendan las vaporizaciones, pero cada vez son menos usadas. Los corticoides, ya, ese tratamiento farmacológico de primera línea, ¿no? Ese tratamiento de elección para pacientes con CRUB. O sea, si hay un medicamento a usar en el paciente con CRUB o estriol laringio, es el corticoide, ¿no? O sea, se pueden olvidar de la nebulización con budesonida o adrenalina, pero el corticoide nunca, pues, ¿no? El corticoide es el tratamiento de primera línea para los pacientes con CRUB. ¿Ya? Otra forma de tratamiento, otras formas adicionales, de acuerdo a la severidad, es la budesonida nebulizada a 2 microgramos en 4 minutos de suero fisiológico, o la nebulización con adrenalina, ¿no? O epinefrina. En otros medios usan el Heliox, ¿ya? Y en algunos pacientes que cursan con hipoxemia, siempre mantenerlo con oxígeno para tener una saturación por encima del 92-93%, pues, ¿no? El diagnóstico diferencial de los CRUB son las laringitis espasmódicas o pseudo-CRUB, que es el diagnóstico diferencial más importante. ¿Cómo hacemos la característica, la diferenciación clínica? A través de la historia clínica, pues, ¿no? En la laringitis espasmódica o pseudo-CRUB no va a haber antecedente de una infección respiratoria previa, ¿no? El paciente, estando bien, súbitamente se levanta con esa tos característica, ¿no? Las epiglotitis infecciosa, ¿no? O también llamada epiglotitis tóxica, que es secundaria al Haemophilus influenzae. Pero en estas epiglotitis, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el paciente? El paciente va a estar tóxico, va a estar con salivación, va a estar con una disfagia severa, ya va a estar con fiebre, ¿no? Ustedes lo ven y el paciente está babeando, no puede deglutir nada, ¿no? Lo más probable es que sea una epiglotitis tóxica o infecciosa. Las traqueitis bacterianas, que generalmente son secundariamente al Staphylococcus aureus. En la característica clínica de la traqueitis bacteriana, ¿qué cosa es? Es la tos bastante rumbrosa, ¿no? Es lo característico del paciente. Cuerpo extraño también, difteria, que cada vez se ve menos, accesos retrofaringios. Algunos pacientes que están intubados a largo tiempo comienzan a toser y tienen un estridor permanente, y esto generalmente por un granuloma post-intubación, pues, ¿no? Una masa tumoral, malformaciones congénitas, etcétera, pues, ¿no? ¿Ya? La laringitis espasmódica o pseudo-CRUB, más o menos la presentación clínica se da en pacientes entre el primer año de vida y el tercer año de vida. A uno dice alérgica, que es la etiología más frecuente, otro dice secundario a una infección viral antigua que tuvo el paciente, que dejó una memoria inmunológica, y cuando se expone a un alergeno, ¿no? La laringe se contrae, ¿no? Por eso que algunos dicen etiología viral, ¿no? Pero no es que el paciente tenga el cuadro viral 2 o 3 días antes. De repente el paciente tuvo su cuadro viral hace un mes, 2 meses, y quedó como una memoria inmunológica de la zona. La sintomatología es parecida al CRUB, sin el antecedente, ¿no? de los cuadros de la manifestación inespecífica de coriza, rinorrea, etcétera, pues, ¿no? La gravedad de los síntomas disminuye rápidamente en unas horas, ¿no? Puede repetirse 1 o 2 noches, pero cada vez con menor intensidad. El diagnóstico es clínico y a veces la radiología también ayuda, ¿no? Y que vamos a encontrar esto de acá, ¿no? Igualito, una estrechez de la vía respiratoria a nivel de la tráquea, por encima de la tráquea, ¿no? Casi a nivel de la laringe. La epiglotitis, ¿ya? La epiglotitis tóxica, ¿ya? ¿Qué cosa es la epiglotitis? Prácticamente es una celulitis de la epiglotis, ¿no? Por eso que es una emergencia, ¿ya? Que debe ser tratada rápidamente en el paciente, ¿ya? No solamente compromete la epiglotis, sino toda la zona circundante. Por eso que el paciente característicamente está cialorreico, ¿ya? Está con fiebre, está tóxico, está deshidratado, tiene una evolución rápida y es bastante severa si es que demoramos en actuar. La etiología, básicamente el Haemophilus influenzae de tipo B, y otro germen también importante son los Staphylococcus aureus, pero lejos el más frecuente es el Haemophilus influenzae de tipo B, y el Streptococcus beta hemolítico también. La incidencia generalmente son en niños un poco más grandes, entre 3 y 7 años, ¿ya? Pero la característica clínica es la rapidez de la instalación de la severidad, pues, ¿no? O sea, el paciente con CRUB viene con su tos foca o tos difónica, pero está feliz, está tranquilo, ¿no? El paciente con epiglotitis viene, pero angustiado, llorando, porque ni siquiera puede respirar bien, ¿no? Incluso algunas veces viene cianótico. Sobre todo la cara de angustia es la característica clínica importante en la epiglotitis. El inicio es agudo, fiebre, una odinofagia severa, ¿no? Disfagia, babeo, disfonía y estridor faríngeo. ¿Ya? En menos de 24 horas, casi un día, el paciente pasa de un estado normal a un estado grave, ¿ya? Entonces el tratamiento debe ser inmediato, pues, ¿no?
Sospecha clínica, puede ser un estudio radiológico, o los cultivos, ¿no? E instalar rápidamente tratamiento. Bueno, acá se ve una glotis prácticamente cerrada, acá ven una línea nomás cuando debería ser una forma triangular, ¿ya? Y acá vemos todo el edema periférico del epiglotis, ¿no? Más parece un labio que un epiglotis, ¿no? Un labio carnoso parece, ¿no? En el tratamiento el paciente siempre tiene que ser hospitalizado. En el CRUP no siempre, ¿no? En la epiglotis siempre tiene que ser hospitalizado. En algunos casos, en donde a veces vemos que el paciente rápidamente progresa, hacemos una intubación endotraqueal precoz, ¿ya? No esperamos mucho. Si no mejora a la primera hora, segunda hora, intubamos rápidamente. El tratamiento se va orientado, pensado en el germen más frecuente, que es el hemófilos influenzae tipo B. Entre ellos tenemos el cloranfenicol, la cefotaxima, cefuroxima o una cefoprimina de tercera generación como la cetrazona, a la dosis que se mencionan ahí, ¿no? Los corticoides, es controversial, pero muchas veces ayuda para desinflamar rápidamente la zona. Y en algunos casos, donde a veces demoramos mucho las medidas, incluso o el paciente llega en grado muy severo y no es posible intubar porque está tan edematizada la zona que no entra nada por ese epiglotis, el tratamiento de salvavidas es la traqueostomía, ¿no? Que no se hace con mucha frecuencia, pero es una alternativa de última línea. Otras patologías que vemos nosotros en la consulta en la emergencia son las traqueitis bacteriana, ¿ya? O algunos llaman el CRUP pseudomembranoso. ¿Por qué? Porque toda la tráquea tiene un montón de membranas y estas membranas pegadas, adosadas a la zona traqueal o al epitelio traqueal hace que el paciente tenga una tos herrumbrosa, purulenta, con bastante secreción. Por eso que algunos le llaman traqueitis purulenta. La etiología más frecuente es el estafilococo aureus, ¿ya? Y otro agente etiológico también importante es el Haemophilus influenzae. En general los dos son más frecuentes, pero más va orientada al estafilococo. La incidencia generalmente son escolares o adolescentes o adultos jóvenes y clínicamente se asemeja a una laringitis, con la diferencia que estos pacientes tienen una tos más productiva, más herrumbrosa, a diferencia del CRUP, que es una tos más limpia, ¿no? El curso es progresivo, ¿ya? El diagnóstico, la sospecha primero es clínica, ¿ya? Y se debe hacer una endoscopía, pues, ¿no? Una broncofibroscopía para ver, ¿no?, la zona traqueal, ¿no? Y se ve la clásica pseudomembrana. El tratamiento, en algunos casos la intubación endotraqueal, ¿ya? Y en otros ya instalamos rápidamente antibiótico terapia, ¿no? Fundamentalmente la oxacilina o cloranfenicol, o sea, gérmenes que abarquen el estafilococo y el Haemophilus influenzae. Acá tenemos un gráfico, ¿no?, bastante esquemático, en donde nos permite diferenciar el CRUP viral, la epiglotitis, la traquitis bacteriana y el absceso retrofaringio. El CRUP viral, característicamente en niños pequeñitos, ¿no?, 3 meses a 3 años. La epiglotitis de 3 años a 8 años o más incluso. Y la traquitis bacteriana en niños más grandes, ¿no?, adolescentes o niños más grandes, 6 años a 16 años. El absceso puede ser en niños o en adultos, ¿no? Los pródromos, en el CRUP viral siempre hay una infección de vía aérea superior. En la epiglotitis es rapidísima, ¿no? En 24 horas el paciente progresa rápidamente, o sea, no hay un pródromo previo, o sea, no es que 3, 4 días antes estuvo mal, no, es rapidísimo. En la traquitis bacteriana también tiene que haber una infección de vía aérea superior, ¿no? El absceso retrofaringio, el antecedente de una faringomielitis de repente inadecuadamente tratada, ¿no? En el CRUP viral el inicio es gradual, o sea, el paciente tiene rinorrea, coriza, después de 3 o 4 días ya viene con su tos perruna característica. En la epiglotitis ya es fulminante, en 24 horas ya tiene sintomatología. Y la traquitis bacteriana es variable, ¿no? La fiebre en el CRUP, o no hay fiebre o una fiebre baja, ¿no? El paciente está tranquilo, está jugando. En la epiglotitis vienen fiebres elevadas, por encima de 39 grados, igual que en la traqueitis. El estridor es definitivamente más llamativo, ¿no? Muchas veces uno hace, cuando está descansando en la noche, ¿no?, durmiendo, hace diagnóstico de CRUP, ¿no? Porque viene el paciente tosiendo, uno ya sabe qué cosa es. En la epiglotitis generalmente no, porque el paciente tiene tanto dolor que evita toser, pues, ¿no? ¿Ya? Y no es una tos muy sonora. En la traquitis bacteriana sí, es una tos bastante rumbrosa, ¿ya?, con bastante secreción. Babeo característicamente es de la epiglotitis, ¿no? Y la postura, ¿no?, una postura para mejorar la ventilación, puesto que el paciente con epiglotitis está sentado. Y el hemograma, también hay leucocitosis, etcétera, como en la traqueitis, pues, ¿no? La radiografía de tórax va a ser una estrechez subglótica, y en la epiglotitis va a haber un edema subglótico, y en la traquitis va a tener una irregularidad subglótica, ¿no? Y los cultivos, sí, adelante, ¿no? Y los cultivos
vamos a ver muchas veces en el CRUB viral, que casi nunca se pide, y si pedimos, generalmente salen, ¿qué cosa? Infecciones virales. Entre ellos el parainfluenza 1 y la epilotitis, la Haemophilus influenzae. Y una traquitis, como ya mencionaba, Staphylococcus aureus, bueno, que es el agente etiológico más frecuente. Y solamente para que lo vean nomás, este es el score de Taussig, que se usa para el estridor, pues, ¿no? Según esto se valora, en el caso del CRUB, menos de 5 leve, ya entre 6 y 8 moderado, y más de 8 severo, ¿no? Si es leve, solamente corticoide; si es moderado, corticoide, nebulización con adrenalina; si es severo, corticoide, nebulización con adrenalina, nebulización con budesonida, o incluso hospitalización, pues, ¿no? Esta es una guía de tratamiento, de acuerdo al score de Taussig, ¿no? Leve, menos de 6, ¿no? Y vemos estridor, tos perruna, el paciente no luce tóxico, ¿ya? Puede ser corticoide, vía oral, ¿ya? O budesonía nebulizada, o sea, un corticoide inhalado. Y le damos, obviamente, de alta. En el moderado, que es de 7 a 8, ya va a haber el paciente con estridor moderado, va a estar taquipnéico porque va a haber cierto grado de obstrucción de la vía aérea, ¿ya? Hacemos lo mismo y valoramos. Si no mejora, nebulizamos con adrenalina, ¿no? Y observamos también. Si hay mejoría, le damos de alta. Si no mejora, ya mantenemos en observación al paciente, ¿no? En el severo, que es un score de Taussig 9 o más, el paciente cladísticamente va a estar tóxico por la hipoxemia secundaria a la obstrucción, ¿ya? Entonces, si no mejora el paciente, ¿qué es lo que hacemos? Primero, adrenalina nebulizada y también siempre corticoide, ¿no? Siempre. El corticoide siempre se debe usar, el corticoide por vía parenteral. Luego de hacer todo esto de acá, nebulizamos con adrenalina o budesonida. Si el paciente mejora, ya mantenemos en observación siempre, porque puede haber una recaída a las 2 a 4 horas producto de la adrenalina, ¿no? Un efecto rebote. Ya, si después de 2 a 4 horas el paciente está bien, ya le damos de alta, pues, ¿no? Si no mejora, ¿no? Y el paciente sigue tóxico, sigue con hipoxemia, definitivamente va a cuidados intensivos, ya, e intubamos. Esto por lo general nosotros somos bastante, en la UCI somos bastante agresivos, no dejamos mucho tiempo, ¿no? Si el paciente no mejora en 2 o 3 horas, es mejor intubar, ¿ya? Porque después la intubación se hace más difícil porque va a haber un mayor edema en la zona laringea y hay un mayor rasgado del tubo endotraqueal, pues, ¿no? Y después el paciente queda con una difonía y más posibilidad de granuloma post-intubación, etcétera, ¿no? Entonces la respuesta tiene que ser rápida, en menos de 2 o 3 horas, si no hacemos medidas